Cordial saludo, este es el video explicativo para cálculo diferencial. Mi nombre es Tito Isaírias y este es el ejercicio correspondiente al estudiante número 5. Para el primer punto nos dicen encontrar las dimensiones de un rectángulo largo y ancho que tiene un perímetro de 100 metros y un área máxima. Entonces lo primero que tenemos que hacer será escribir la función del perímetro. Entonces el perímetro vamos a denominar X la altura y X el largo y Y el ancho. Entonces cuando hallemos el perímetro va a ser igual a 2X más 2Y y el perímetro nos dicen que es igual a 100. De aquí de esta función podemos despejar X o Y. Entonces en este caso vamos a despejar Y cuando despejamos Y obtenemos que Y es igual a 50 menos X. Ahora la función a maximizar es la función del área. El área va a ser lado por lado, es decir, X por Y. Pero en este caso, pues en vez de escribir Y, vamos a escribir lo que obtuvimos en esta función, que es igual Y igual a 50 menos X. Cuando calculamos el área, entonces tendríamos que tener que la función es igual a 50x menos x cuadrado. Para poder maximizar esta función, lo que tenemos que hacer es calcular la primera derivada e igualarla a 0. En este caso, la derivada de 50x es igual a 50 y la derivada de x cuadrado es igual a 2x, a menos 2x. Ahora, de esta primera derivada la tenemos que igualar a 0 y saber los puntos máximos y mínimos. En este caso, cuando igualamos a 0, tendríamos que el 2 menos 2x está restando, pasa a sumar, el 2 está multiplicando, pasa a dividir y obtendríamos que x es igual a 25. Con este x igual a 25 lo reemplazamos en nuestra función de y, con esta fórmula de y simplemente nos tocaría realizar las operaciones. Serían 100 menos 50 sobre 2, es decir, 50 sobre 2 que es igual a 25. Entonces en este caso podríamos decir que el rectángulo con mayor área va a ser un cuadrado de lado 25. Para el siguiente punto nos dicen calcular máximos y mínimos y puntos de inflexión de la función x a la 3 menos 75x menos 15. Para realizar eso lo que tenemos que hacer de nuevo es calcular la primera derivada e igualarla a 0. Entonces obtendríamos que la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. La derivada de menos 75x es menos 75 y la derivada de menos 15 es igual a 0. Esta primera derivada la igualamos a 0 y despejamos x. Entonces el 75 está restando, pasa a sumar, el 3 está multiplicando, pasa a dividir, y para quitar el x cuadrado sacaríamos raíz. Obtendríamos que x es igual a más o menos 5. Para saber cuál de los dos números o los dos posibles resultados es el máximo o el mínimo, hacemos uso de la segunda derivada. Calculando la segunda derivada, que se obtiene derivando la primera derivada, entonces la derivada de 3x al cuadrado va a ser igual a 6x y la derivada de menos 75 va a ser igual a 0. Entonces acá tendríamos la segunda derivada. Ya que tenemos calculada la segunda derivada, reemplazamos los números. Entonces no nos interesa cuánto da, sino qué signo va a tener. Entonces cuando multipliquemos un número positivo, que en este caso es 6, por un número negativo, es decir, menos 5, vamos a tener un número negativo. Esto quiere decir que f de 5 va a ser un número máximo. Y cuando reemplacemos un número positivo, nos va a dar que la segunda derivada cuando reemplazamos 5 es mayor que 0. Esto quiere decir que 5 es un mínimo. Después de que tenemos calculada la segunda derivada, igualamos dicha derivada a 0 y despejamos x. Entonces acá obtendríamos que x es igual a 0. Y en este caso este resultado que obtenemos es nuestro punto de inflexión. Acá simplemente los puntos críticos que tuvimos, que va a ser menos 5, 5 y 0, los reemplazamos en la función original y vamos a obtener el respectivo punto y de la coordenada. En este caso menos 5 sería igual a 235, 5 sería igual a menos 265 y 0 va a ser igual a menos 15. Dicho esto, procedemos en GeoGebra, escribimos la función y podemos comprobar que si escribimos el máximo de la función nos va a dar igual a lo que nos dio a nosotros, el mínimo también nos va a dar igual y el punto de inflexión también es el mismo. Muchas gracias y pido excusa por grabar el video sin cámara, pero es que en este momento no cuento con un computador que tenga cámara para poder grabar el mismo. Pido excusas de antemano.